Buenos días, Julio. Gracias por el pase y por supuesto saludamos a los que nos siguen tanto en TV Perú como en Nacional. Así nos acompaña esta mañana, Paola, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, con quien vamos a hablar y a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Ricardo, Paola, muy buenos días. Gracias por la invitación. No se tiene todavía una cifra oficial de feminicidios en el último año, pero supera los 160, es la cifra, digamos, más alta en la última década. Y en los últimos días hemos escuchado a propósito de la campaña electoral una serie de propuestas en ese sentido. ¿Qué falta legislar para defender a la mujer frente a esta ya problemática que se hace cada vez peor? Yo creo que en legislación se ha avanzado de manera notable. Creo que ahora lo que está faltando es que en las medidas preventivas veamos la violencia desde dos puntos de vista. Desde la prevención, que es un trabajo articulado con educación, con los centros comunitarios de salud mental, con la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, de tal manera que los procesos sean más oportunos, más ágiles, más precisos. Y desde educación, obviamente, este es un problema que no se va a solucionar en el cortísimo plazo porque es un problema social, cultural. Y ahí tenemos que tener mucha paciencia. Tenemos que estar viendo la posibilidad de que cada niño que va a la escuela ya encontró en el hogar, desde la primera infancia, mucho amor, mucho apego, comprensión, tolerancia, diálogo. Ese niño que tiene apego en el hogar no será un agresor. Ese niño que va a la escuela y es reforzado por el sistema educativo no será un agresor. Pero también estamos trabajando con parejas jóvenes, tercero, cuarto, quinto de secundaria, para que entiendan que esta secuela tiene una gradualidad en la violencia. Los signos de violencia empiezan por un grito, luego otro grito, luego te demeritan totalmente, bajan tu autoestima y esto tiene que ser detectado a tiempo. Por eso la campaña Violencia Disfrazada de Amor, que está a nivel nacional, le abre los ojos a las chicas que están iniciando recién una relación para que desde el primer nivel de violencia ellas pueden decirle no, yo quiero una vida sana. Entonces, toda esa parte es la prevención. Y en la parte de atención necesitamos que las mujeres denuncien, pero no solamente las víctimas. Muchas madres saben que a su hija la maltratan, muchas hermanas saben, los vecinos saben. Levanten, llamen a la línea 100 y estaremos de manera inmediata con ellos. Ya tenemos 396 centros de atención de violencia contra la mujer. Trabajamos en 150 de ellos con la policía. Por lo tanto, nuestra respuesta es más rápida. Sí, ministra, el caso, el último en Huancayo, de este sujeto que golpea a una mujer y rompe incluso una botella en su cabeza, indignó a todos. Él está cercado por la policía. Sin embargo, la víctima no se ha presentado, no se sabe nada de ella, no ha denunciado el hecho. Eso también es una realidad, ¿no? Que están encubriendo una situación de violencia a un sujeto que tiene incluso una serie de denuncias pendientes por violencia familiar. Estamos en permanente contacto, están nuestros equipos allá en Huancayo, ya habían hablado con los familiares de la víctima, ya estaban con la policía también, la policía lo tiene cercado. Sin embargo, acá un llamado a todas las mujeres, tienen que ser muy fuertes y romper ese temor, ese miedo y salir a hacer la denuncia, porque hoy lo proteges, mañana capaz suceda otro feminicidio con otra persona. Este señor ya tenía 5 denuncias, ministra, aparte de haber sido, lamentablemente, estar en actos delictivos también. Entonces, ¿cómo mantienes una relación con un tipo de esta naturaleza? Sí, lo escucho. Ministra, le saluda Julio Navarro desde aquí, desde TV Perú también, y quería que me dé su opinión al respecto, porque muchas personas acuden a las comisarías, hacen sus denuncias, muchas mujeres hacen sus denuncias. El caso de este señor, de este sujeto, tiene varias denuncias. Sin embargo, no hay una acción coordinada por parte de la policía y las autoridades para evitar que termine agrediéndolas nuevamente. ¿Qué hacemos para tratar de cerrar esa brecha y resolver esa situación que es bastante compleja en todo el país principalmente? Julio, hay varios factores ahí. Gracias por la pregunta. Cuando la mujer denuncia y nosotros tenemos ya los antecedentes, y cuando encontramos otros antecedentes contra el mismo agresor, inmediatamente la policía puede actuar de la misma manera que la fiscalía se puede sumar a estos esfuerzos. Cuando los casos son graves, el sistema de justicia emite una orden de protección. Esa medida de protección
sirve para que el agresor no se acerque a la víctima. Pero ¿qué pasa? No hay suficiente cantidad de policías para evitar eso. Entonces muchos agresores se ríen de esa medida de protección y van a la víctima, ya sea para dar una pensión o para nuevamente ofenderla o atacarla. Y son tantísimos casos que lamentablemente es la mujer y su familia la que tiene que tener la línea 100 como una alternativa, la línea 1818 que va directamente a la policía. Entonces, son varios sistemas, varios instructivos que les hemos dado. Mira, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, casa por casa, les hemos entregado una alerta de cómo prevenir la violencia, pero también cómo contestar a estos casos tan delicados. Por ejemplo, si vas a terminar con tu pareja, no vayas sola. Anda acompañada. Si él te cita, tú cítalo en otro lugar donde tengas la seguridad de que no te va a pasar nada. Siempre conversa con tu hermana, con tu madre, con la amiga más cercana de lo que está sucediendo. No callen, porque estos son los antecedentes que vemos en muchos casos que terminan mal. Entonces, hay que alertar, hay que prevenir, el sistema de justicia debidamente articulado para una respuesta rápida y esas medidas de protección que salen a tiempo y que la policía tiene que tener en su mapa de riesgo, cuáles son los demás riesgos para que la visita sea más continua. Bueno, la responsabilidad es compartida, ministra. Buenos días, la saluda Jennifer Salazar de TV Perú. Hay un tema importante, acciones que se están ejecutando desde su sector, pero contrarrestan con esta cifra realmente preocupante, ¿no? Cuando hablamos de 167 feminicidios en el 2019. A poco de terminar el 2019 se aprobó un nuevo programa de presupuestos orientado justamente a minimizar la violencia contra la mujer. ¿Qué va a contemplar este presupuesto? ¿Qué tipo de acciones se van a ejecutar en ese sentido? Gracias, Jennifer. Es importante que sepan que el presupuesto que maneja el Ministerio de la Mujer no lo ejecuta totalmente el Ministerio de la Mujer, porque tenemos un plan de acción conjunta con la Policía, con la Fiscalía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, también está Cultura, también está Defensoría del Pueblo y tanto la Fiscalía como el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se tiene que articular. Entonces, el presupuesto por resultados prevé que justamente se cumplan en cada una de las instituciones las metas previstas. Se ha mejorado sustancialmente. Sin embargo, tenemos que articular también con gobiernos locales, con gobiernos regionales, para que los serenazgos actúen, para que las políticas públicas regionales prevean y ayuden desde la prevención a que estos casos no se den con frecuencia. Las zonas donde mayores problemas tenemos son Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica, Huánuco y Huancayo. Entonces, justamente en las zonas rurales, las zonas de la Sierra Central, todavía el machismo es duro, cruel. No podemos esperar resultados inmediatos ante un problema estructural, pero sí podemos prevenir y sí podemos alertar a las chicas, a los niños, niñas, adolescentes de esta problemática para prevenirla desde esa edad. Sí, ministra, yo quería aprovechar e ir a otro tema que es sin duda la atención de la prensa y de la opinión pública, el de la Junta Nacional de Justicia. 9:30 habrá una reunión del comité evaluador, justamente. ¿Cuál es la posición suya luego de conocido hasta anoche todas estas informaciones que hablan de supuestas irregularidades que estarían involucrados hasta 3 de los candidatos o de los postulantes electos? Las autoridades, el comité especial, todos los peruanos y peruanas debemos de tener bien claro que justamente la Junta Nacional de Justicia viene ante el cierre del Consejo Nacional de la Magistratura infestado de corrupción. Por lo tanto, esta Junta Nacional de Justicia debe estar integrado por gente intachable, que dé confianza y que permita generar en el sistema de justicia los cambios que se requieren. Un sistema de justicia donde hayan jueces y fiscales honestos, probos, con sentido de justicia, pero también con sentido social, para atender ahí donde la gente siente que no hay justicia. Entonces, espero que en esa reunión se abran las luces necesarias para que se haga lo correcto y lo que el país necesita. ¿Usted cree que considera que el señor Falconi debe dar un paso al costado, que él debe de propia iniciativa poder retirarse frente a los cuestionamientos? Sería lo mejor. Sin embargo, en la reunión de hoy día en la mañana, esperamos que, como te digo, tanto la fiscal de la Nación como la presidenta del Tribunal Constitucional, que han sido muy claras, insistan en que justamente
el rol de la Junta Nacional de Justicia va a tener que revisar casos de los hermanitos, va a tener que revisar casos muy graves. Por lo tanto, necesitamos que cada uno de los integrantes dé muestras no solamente de probidad, de imparcialidad, sino que la justicia se va a abrir paso. Muy bien. Muchísimas gracias a la ustedes. ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por su participación el día de hoy. Así es, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y volvemos para seguir conversando esta mañana, pero vamos a seguir entonces con el tema. Seguimos hablando sobre los temas. Así es, y vamos a seguir hablando pues del tema de justicia. La Junta Nacional, que a partir de las 9:30 se reúne previamente a la juramentación, y muchos están especulando que Marco Tulio no se suspendería su juramentación o habría otros cambios. Así es. Es una de las posibilidades. La convocatoria para la juramentación todavía sigue vigente para el mediodía, pero habrá que esperar para conocer finalmente cuál es el resultado. Y para conocer mayores opiniones, mayores luces, vamos a hablar con personas que siguen este tema a diario, es decir, el tema de la judicatura. Así es, vamos a saludar a Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal IDL. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Buen día. Sí, y yo quisiera empezar, su opinión con lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que va a pasar realmente con Marco Tulio Falconi? Si él debe dar un paso al costado, tal como lo han considerado diversas instituciones en comunicados el día de ayer. Pareciera que no. Escuché ayer una entrevista que se hizo en otro medio de comunicación y él decía que el proceso estaba concluido y que él no iba a tomar una decisión en contrario. Ahora, creo que el escenario ha cambiado sustancialmente o significativamente en relación al viernes último, en el que salió un pronunciamiento de la propia Comisión Especial, ¿no? Y me refiero a este pronunciamiento y a los efectos que ha causado tanto a nivel de la Fiscalía de la Nación y en la propia presidencia del Tribunal Constitucional. Digamos, pareciera que hay ahí un asunto en el que ya desde la propia voz de la nueva presidenta del TC va a haber un pedido claro y expreso de reprogramar la fecha de la juramentación. Las razones creo que en los últimos 2 días se han incrementado en el sentido de haber razones de carácter legal, ¿no es cierto?, y razones de carácter más institucional en cuanto a la falta de una apariencia de independencia por parte del señor Falconi. Ya no solamente me refiero al tema de la bonificación, que desde todo punto de vista resultaría indebida o ilegal, sino de otro tipo de eventos, las conversaciones con el señor Inostroza, que además sería uno de los primerísimos en ser reevaluados por la nueva Junta Nacional de Justicia, y esta denuncia de plagio en una de las tesis, me parece, de doctorado en la Universidad Santa María de Arequipa. Son hechos particularmente graves que debieran ser contrastados con el elemento de, recordemos que hace más de un año se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura justamente por sus vínculos con corrupción y con el hecho de que desde el propio Ministerio Público ya no hubo una opinión, sino una imputación de que había una organización de carácter criminal dentro de del propio CNM. Doctor, ¿no? ¿Cómo la prensa logra ubicar, detectar, contrastar esta información y cómo la comisión no lo ha logrado? Mira, yo creo que esa es una crítica a la comisión y al propio funcionamiento de la comisión. Capaz el esquema no es necesariamente el ideal. Recordemos lo que pasó con el señor patrón Bedoya, me parece, ¿no? Que fue elegido, estaba a punto de juramentar y en el momento previo a la juramentación apareció una información que, de nuevo, la prensa lo hizo de público conocimiento y que estaba en los archivos o en las estadísticas del propio Ministerio Público. Es decir, probablemente el esquema de funcionamiento, es decir, de colocar las cabezas de las instituciones que no necesariamente tienen tiempo para hacer ese tipo de procedimientos, es lo que está impidiendo que esta información a la que la prensa accede no está llegando a las personas que debieran tenerla, por lo menos al momento de las entrevistas personales, ¿no? Pero el hecho es de que es una información que ha aparecido ya públicamente, ¿no? Ahora, doctor Rivera, Julio Navarro le saluda. ¿Y cuál es su análisis después de estos 2 procesos que se han llevado a cabo? ¿Cuál es su punto de vista respecto de la dirección de la presidencia que ha tenido el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, respecto de cómo se han realizado las cosas? Porque hasta ahora no sabemos exactamente, por ejemplo, cómo se dieron los votos en esta nueva, pronto, Junta Nacional de Justicia. Julio, desde el IDL nosotros fuimos muy críticos del primer proceso, que terminó con esta suerte de juramentación trunca del señor Bedoya, ¿no es cierto? Porque me parece que no se cumplieron los procedimientos adecuados. Habíamos saludado el segundo proceso, que había sido mucho más transparente, que había sido mucho más exigente. Pero de todas maneras nos parece que,
dos elementos fundamentales. Uno, hay un proceso que está a punto de concluir, en el que la Comisión Especial, más allá de los problemas que se han puesto en evidencia que existen, por lo menos este tema del acceso a la información pública, que han debido ser corregidos. Estamos en un momento en el que la Junta puede tomar una decisión fundamental, que es esta reevaluación, no solamente de la fecha de la juramentación que está programada para el día de hoy, sino de una necesaria reevaluación sobre los elementos de información que han aparecido sobre todo, por lo menos en cuanto al candidato Marco Falconi, ¿no? Es un proceso difícil. Recordemos que el CNM dejó de existir hacia agosto-septiembre del año pasado. Y la importancia que tiene, en este caso, la Junta Nacional de Justicia, me parece que es de suma trascendencia y que necesitaríamos cumplir con un procedimiento para que las personas que accedan a ser integrantes no tengan ningún nivel de sospecha o de duda sobre su conducta, o sobre su ética o sobre sus antecedentes. Recordemos que la Junta Nacional de Justicia no es cualquier órgano, va a ser el órgano que va a elegir jueces, fiscales supremos, fiscales superiores, jueces penales, es decir, va a tener un poder muy significativo y muy grande, y por lo tanto me parece que lo que se está exigiendo para el día de hoy debería cumplirse de todas maneras, ¿no? Doctor Rivera, de otro lado tenemos la posición tanto de la doctora Zoraida Ábalos, tanto de la magistrada Marianela Ledesma con respecto a la suspensión de esta juramentación. ¿Qué facultad tiene el Tribunal Constitucional para poder finalmente quizás revisar este segundo proceso que nuevamente tiene estos visos de irregular? Mira, la Comisión Especial está constituida por 4 instituciones y 3 personalidades que provienen de las universidades fundamentalmente. Todos tienen las mismas atribuciones y los mismos derechos de poder solicitar lo que en el caso de la presidenta nueva del TC lo ha hecho. Es decir, solicitar una reprogramación, en el sentido de que la información que sea de la que se ha tenido público conocimiento, es decir, no solamente el tema de la modificación indebida, el supuesto plagio y las conversaciones con una de las personas que debieran ser reevaluados por la propia Junta Nacional de Justicia, me refiero al señor César Inostroza Pariachi, me parece que cada uno de ellos tiene la posibilidad legalmente establecida de hacer la petición, y me parece que eso es lo que va a ocurrir en pocos minutos, en términos de lo que ya ha planteado públicamente la nueva presidenta del Tribunal Constitucional. Me parece que ahí hay una respuesta al pronunciamiento que se hizo de conocimiento público el sábado por la mañana, en la cual, o sobre el cual el propio Ministerio Público y luego Marianela Ledesma declararon no haber tenido conocimiento y no haber sido consultados sobre el contenido cuando ese comunicado estaba a la cuenta respaldando la decisión de la elección del señor Marco Falconi, a pesar de estas irregularidades o hechos que deben ser reevaluados, ¿no? Claro, pero el hecho, por ejemplo, que la Junta reconozca quizás el error de haber elegido a Falconi por las razones que sean, también puede declarar que el proceso sea invalidado. O sea, ¿puede ser posible de repente ir a foja cero? Desde mi punto de vista, sí. Creo que las circunstancias son distintas a las del proceso anterior. Me parece que hay un proceso que aquí está a punto de concluir. Recordemos que la Comisión Especial ya eligió a los 7 titulares y a los 7 accesitarios, y por lo tanto, desde mi punto de vista, ya hay un mecanismo inclusive legal de echar mano, si cabe el término, de las personas que ya están designadas como accesitarios, porque justamente la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece que ante eventualidades como esta, eventualmente, pudieran ya no considerar la elección de uno de los titulares y designar como titular a una de las personas que está elegida ya como accesitaria. Pero no estamos hablando solo de Falconi, si estamos hablando también de María Zavala Valladares, sí, claro, que tiene numerosas llamadas telefónicas, y de Henry Ávila, que también aparentemente, según lo que difundió anoche en un programa de televisión, también habría incurrido en plagio de tesis. Sí. En realidad, lamentablemente, hasta el día de ayer por la noche solo habían 2 personas. Este elemento de las llamadas o los vínculos con César Inostroza sí nos parece que es de suma gravedad en realidad, ¿no? Por las circunstancias del caso, por las circunstancias de que estas personas, los miembros de la Junta Nacional, una de las primeras cosas que van a hacer, como les mencionaba, es justamente evaluar o valorar el caso de César Inostroza Pariachi. Porque recordemos que desde el momento que se le abrió el proceso y fugó,
y el Consejo de la Magistratura no existía. Y hay un asunto pendiente de resolver su situación administrativa en cuanto al vínculo que tenía con el sistema de justicia y con la Corte Suprema en específico. Y en el tema de los plagios me parece que sí, efectivamente, Carlos, no solamente es un tema de una negligencia, sino técnicamente es un delito, ¿no? Claro, pero esa sensación que queda que queremos Carlos, pues una Junta Nacional totalmente transparente, objetiva, sí, luego de lo vivido con el Consejo Nacional de la Magistratura, pero como que nos cuesta también. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho, nos cuesta tanto a la comisión, no sé si a los medios, porque si se sabía ese vínculo o esa relación, esas llamadas con César Inostroza que recién se conoce por la prensa, esa sensación es queremos algo bueno, bien hecho y simplemente no sé, estamos fallando en algo. Sí, mira, en realidad en este tema hay que ser muy insistentes en el sentido de que a pesar de que ha pasado ya un tiempo significativo desde la no existencia del CNM, me parece que hay que seguir exigiendo que los nuevos integrantes y la nueva composición de la Junta sea, no voy a decir perfecta, pero por lo menos que no tenga niveles de sospecha ni de duda sobre sus integrantes, ¿no? Porque finalmente la labor que van a cumplir es justamente una labor que intenta complementar la lucha contra la corrupción que se está desarrollando en el Perú. Dime, Julio. Carlos, y yo quisiera pedirte una precisión, por favor. Tú has presentado una demanda solicitando la suspensión de la juramentación. ¿Esta demanda ha sido presentada ante la misma comisión especial o estás utilizando una vía distinta para tratar de detener esta juramentación del mediodía? No, estamos utilizando una vía formal como corresponde. La comisión especial es un órgano creado por una ley y hemos hecho llegar una comunicación por escrito y el día sábado por correo electrónico al presidente de la comisión, que es el doctor Walter Gutiérrez, haciendo una solicitud formal de reprogramación justamente por las razones que hemos venido conversando en los últimos minutos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido esta mañana aquí a Nacional. Bien, muchas gracias y nosotros damos pase de inmediato a nuestros compañeros, a Jennifer y Julio.